está en mi corazón y, y que tiene que ver con esto, ¿no? De que cantábamos a lo último, ¿no? Dame a Cristo, dame a Cristo. No quiero otra cosa, no quiero otra cosa. Y a veces parece una linda frase poética, pero es lo que Dios hizo. Dios nos dio a Cristo. Dios nos dio a Cristo. Y cantábamos también, Cristo es todo lo que Dios puede dar. Y no hay otra cosa mejor que Él que nos pueda dar. Y a veces pensamos que hacer muchas cosas, o lo mucho que hagamos, o lo mucho que nos esforcemos, va a hacer que obtengamos algo a cambio. O pesamos lo que hacemos según los resultados que vemos. Hoy, por ejemplo, me levanté muy temprano para pasar tiempo con el Señor, para orar, para buscarlo, para seguir puliendo lo que Él hoy quería decir. Y tengo dos formas de hacerlo. O pensar que me estoy levantando temprano y mirá, Señor, mi esfuerzo, y mirá lo temprano que me levanté y el impacto que esto va a tener y demás. O puedo darme cuenta que eso es lo mejor que puedo hacer, que es el mejor tiempo que puedo pasar, porque el primer beneficiado de ese tiempo soy yo. Y de eso que Dios hace es de lo que podemos dar. De esos tiempos con Él, de esa intimidad con Él, es de lo que podemos dar, es lo que realmente tiene fruto y permanece mucho más allá de lo que podemos ver. Si hay algo que estamos viendo en estos tiempos, es que Dios hace mucho más profundo de lo que llegamos a percibir. Y solemos medir las cosas en función de lo que ven nuestros ojos, de lo que podemos medir. Y no digo que esté mal medir, está bueno, son métricas con las que nosotros podemos manejarnos, pero si eso es lo único que tenemos, probablemente estemos percibiendo mal lo que Dios está haciendo. O no lleguemos, lo voy a decir mejor, o no lleguemos a percibir con toda su profundidad lo que Dios está haciendo. Y nos ha pasado mucho en estos tiempos de ver o recibir testimonios de lo que Dios hace tiempo después. Y a veces mucho tiempo después. Y uno se queda con, pasó, no pasó, ¿qué pasó acá? Y mucho tiempo después, de repente, recibir confirmación o testimonios de lo que Dios hace. Cuando damos, esta es una certeza, cuando nosotros damos de la vida de Cristo que está en nosotros, no tengan duda de que eso va a dar fruto a su tiempo, no sé cuándo, pero que va a dar fruto. La vida de Cristo nos transforma de tal manera que cuando damos de eso, seguramente tiene impacto. Pero bueno, me fui por otro lado, no era lo que quería hablar exactamente. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 12, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Ahora vuelvo acá, fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y yo quiero tratar de dar a lo que le puse a esta primera parte, son dos partes nada más, a lo que puse a esta primera parte de alimento balanceado. Quiero intentar balancear el mensaje que a veces damos, porque es cierto que somos importantes para Dios, es cierto que Él tiene un propósito particular para nuestras vidas, es cierto que Él desea llevarnos a su diseño original, a lo que Él pensó desde el principio para nosotros. Hemos hecho muchas veces énfasis en esta realidad. Yo lo he predicado un montón de veces. Dios tiene un propósito especial para tu vida y lo voy a seguir diciendo porque es cierto. Hablamos muchas veces, de hecho es uno de nuestros valores, que vemos el oro en las personas. Vemos lo que Dios ha puesto. Y hacemos énfasis en esto. Veamos el oro que Dios puso en cada uno de nosotros. Pongámoslo en valor porque es algo de Dios particular. Y Dios tiene propósito con eso. Y es verdad, y vamos a seguir haciendo énfasis. Pero quiero ponerte esto que llamamos verdad en tensión. De la importancia que tiene tu vida y la mía para el reino. De la importancia y el valor que Dios le da a tu vida y a la mía. Tanto así que dio la vida de su único hijo. Pero déjame balancearlo, déjame poner esta verdad que es así en tensión con la importancia de que eso no está en nosotros, sino en Cristo. Fíjense lo que dice en 2 Corintios, que leímos recién. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es lo importante ahí? ¿El tesoro o el vaso de barro? ¿Qué es lo importante? ¿El contenido o el envase? ¿Dónde está el énfasis? Y yo quiero intentar balancear esas dos cosas hoy, a ver si puedo. Porque la importancia está en el contenido. Pero a la vez somos nosotros portadores de esa gracia y de ese reino. Porque Él lo decidió así. Ahora fíjate que según lo que dice este pasaje de 2 Corintios, lo importante, lo valioso es el contenido. Por eso Pablo usa esa analogía. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y fíjate que dice más adelante, para que la excelencia del poder sea de Dios. Ese poder en griego es la palabra dunamis. Ese dunamis de Dios que hace posible todas las cosas. Para que se note, es esta vasija de barro que somos nosotros, para que se note la excelencia del dunamis de Dios. Para que se note, en otras palabras, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Él. Tenemos este tesoro de la gracia recibida de Dios en nosotros, que somos vasos de barro imperfectos, para que ese dunamis de Dios tenga sentido, tenga excelencia y se entienda que viene de Él y no de nosotros. La importancia está en el contenido. O te lo puedo decir de otra manera, es el contenido, ese tesoro que le da valor al envase. Iba a traer agua para hacer el ejemplo acá, pero no vamos a mojar el piso. No puedo. Pero imagínense que yo tuviera una botellita de agua, que también me vendría bien en algún momento, que yo tuviera una botellita de agua y un vaso. ¿Sí? Y si la tiro fuera del vaso, se va a desparramar en el piso. Si la tiro dentro del vaso, seguramente la voy a poder tomar. También podría tomarla directo de la botella, pero me entienden el ejemplo. Lo importante, lo que yo necesito es el agua. Lo que yo necesito tomar es el agua. Eso es lo importante. El agua es lo que... Sí, mira, justo viene el agua para tomar. Parece que lo dije otra vez en un mensaje subliminal. Gracias. Lo que yo necesito tomar es el agua, es el contenido. Pero si no tengo el vaso, ¿cómo hago para beber?
Es solo un ejemplo, seguramente se les ocurrirá diferentes formas de tomar el agua. Y me dicen, la puedo tomar con las manos del agua. Bueno, necesitas las manos para contenerla. Lo que quiero decir es que lo que mi cuerpo necesita es el agua para vivir, es lo que me da vida. Pero el recipiente se hace importante por el contenido. Y necesitamos tener clara esta diferencia y balancear estas dos cosas, porque Dios nos da importancia. Pero no podemos dejar de tener clara la dependencia de Él. De que el que hace la verdadera obra de transformación en nosotros y a través nuestro es Él. El recipiente se hace importante y relevante por el contenido, por la capacidad que tiene de contener lo valioso. Es el contenido el que le da valor al recipiente. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque, más adelante, el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y por eso lo crucé con lo que dice Gálatas 2, porque dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es poder comprender esta realidad de que desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, desde el momento en que morimos juntamente con Él en las aguas del bautismo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Es Él el que vive a través nuestro. Es Él el que está viviendo a través de nosotros. Es Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Él. Esa es la decisión que tomamos. Y por eso acá habla de la diferencia entre la ley y la gracia, porque no podemos aceptar la gracia que es para salvación si no entendemos que para aceptar esa gracia que es para salvación tenemos que morir juntamente con Cristo. Y si entonces yo muero juntamente con Cristo, ya mi vida no es mía, es de Él, para que Él pueda vivir a través de mí. Por eso habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, donde Cristo es la cabeza, porque Él vive a través del cuerpo de Cristo, Él se manifiesta, se expresa a través de cada uno de nosotros. Él se expresa a través de su iglesia somos cada uno de nosotros, su cuerpo. Él se expresa en la tierra, en este tiempo, a través de su iglesia. Pero necesitamos entender que no tiene que ver con todo nuestro esfuerzo, porque si no estamos volviendo a la salvación por la ley. Si aceptamos la salvación que es por gracia, y entre paréntesis, necesitamos aceptar la salvación que es por gracia porque de otra forma no va a funcionar, ya se probó. Pero si aceptamos la gracia que nos trae salvación, entonces tenemos que entender que hemos muerto juntamente con Cristo, que nuestra vida ya no es nuestra y que Él vive a través de nosotros. Y que esa realidad que es por el Espíritu Santo hace que seamos verdaderamente transformados. Lo decíamos, ya no me acuerdo cuándo, pero algunas semanas atrás hablábamos un poquito de esto. Y cómo esa realidad hace que por el Espíritu nuestra mente vaya siendo transformada y a medida que nuestra mente va siendo transformada, nuestras acciones van siendo transformadas. Quiero cambiar, Señor. No sé si han hecho esa oración. Señor, quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. No sé. Cambiame. No quiero más esto. No quiero caer otra vez en estas cosas. Yo no hice nunca esas oraciones. Mentira, mentira. Señor, otra vez esto, no puede ser. Cambiame, cambiame. Y es interesante porque la palabra habla de renueven el espíritu de la mente. No está diciendo pídanle al Señor que les renueve el espíritu de la mente. Dice renueven el espíritu de la mente. Ustedes renueven el espíritu de la mente. Si quieren lo digo de otra manera, permitan
o denle espacio al Espíritu Santo de Dios para que renueve sus pensamientos, renueve su forma de pensar, para que entonces ya no piensen como pensaban antes y que estén los pensamientos de Dios en sus cabezas y que entonces las rutas de pensamiento que están en nuestros cerebros sean transformadas y esas nuevas rutas de pensamiento generen nuevos hábitos, nuevas formas de comportarnos. Esa es la forma en la que nuestro hombre exterior va siendo transformado cada vez más parecido a lo que Cristo es, su vida en nosotros, desde adentro hacia afuera, fluyendo. Pero necesito comprender que entonces estoy muerto y que ya no vivo para mí. Que si acepto la gracia para salvación es porque morí y ya no, mi vida no es mía. Y gloria a Dios que mi vida no es mía, porque cuando era mía estaba muerto. Gracias que mi vida ya no es mía. Ni siquiera es un sacrificio. Es como dice la palabra, somos sacrificios vivos, porque cuando comprendemos de que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo, eso es lo que nos da verdadera vida. El que quiera guardar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí. Y el que la pierda por causa de mí, no es un llamado al sufrimiento. El que pierda su vida por causa de mí es un entendimiento de que necesito comprender de que he muerto juntamente con Cristo y que ahí obtengo vida. Cuando intento salvar mi vida para poder vivir mi tiempo tan corto en la tierra, para poder salvarme, para poder hacer lo que quiero, lo que me parece mejor, lo que me da placer, lo que da placer a mis necesidades, no me doy cuenta de que estoy desperdiciando mi vida. Y como decimos siempre, este tiempo, este espacio tan cortito en la tierra tiene impacto eterno. Por eso es tan importante. Porque no se termina acá, por eso es tan importante lo que hagamos en la tierra. Entonces, mientras trato de salvar mi vida en la tierra, cortita, finita, la voy perdiendo. Pero cuando digo, Señor, mi vida es tuya, porque vos la compraste. Él la compró con su sangre. Esa sangre es la gracia de Dios manifestada que me da salvación. Él pagó por mi vida es de Él, no me pertenece. Cristo vive en mí, gané la vida. Gané la vida. El que la pierda por causa de mí, el que comprenda que entregar su vida en este tiempo es ganar, va a hallar vida, vida abundante. Y por eso dice también Pablo ahí, dice, es por eso que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Por eso es que estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Puede ser que parezcamos derribados, pero no estamos destruidos. No estamos destruidos. Su vida está en nosotros. Dice, miren lo que dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es que es esa conciencia, realidad de que estamos muertos con Él y que llevamos vida. Fíjense, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es esa conciencia de que hemos muerto juntamente con Él, de que entonces Él vive en nosotros, la que nos permite llevar la vida de Cristo. Como decía antes, la que nos permite que su vida se exprese a través de la nuestra. Y entonces, como dice Gálatas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y a través de mí. Ahora es interesante porque cuando ustedes buscan para qué se usaban las vasijas de barro en la antigüedad, bueno, van a encontrar un montón de cosas, pero entre otras, es que había diferentes tamaños, había diferentes formas, y según el tamaño, según las formas, servían para diferentes usos. Dios nos hizo de diferentes maneras y esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Porque Él nos hizo de diferentes maneras. Si algo que tengo para decirte es, no necesitas copiar la forma de otro.
porque Él te hizo y me hizo a mí de una forma especial y particular. Yo no necesito imitar la forma de otro porque no la tengo. Y cuando intento imitar la forma de otro, intento deformarme. Si vos tenés una forma que Dios te dio y necesitas y querés copiar la forma de otro, te vas a deformar. Pero si entiendo que Dios me dio una forma particular para que contenga la vida de Cristo. ¡Uf! Dios me dio una forma especial. Me hizo de una manera particular. Agarró barro de la tierra. O agarró tierra y escupió e hizo barro. Y me hizo de una forma especial, particular. Así me pensó. Y ahí está la verdad en tensión. Él me pensó de una manera. Tengo importancia, tengo valor, porque Él decidió que su vida esté en la mía y se exprese a través de la mía y de la tuya. Y por eso me hizo de una manera. Y por eso siempre decimos, hey, Él tiene un propósito para vos y para vos. Porque así te diseñó, porque así te pensó. Para que cuando vos entiendas de que sos tierra y que Dios sopló vida sobre vos y que puso de su mismo Hijo a vivir en vos por su Espíritu, entonces, ¿sabes qué? Tengo un montón de valor y mi forma tiene mucho valor y mucho sentido para el reino. Y abrazo mi forma, y abrazo lo que Dios me dio, y abrazo lo que Él sopló sobre mí, y ya no busco lo que tienen otros por envidia o competencia, sino que voy entendiendo lo que Dios puso en mí, voy descubriendo de qué fui hecho, de qué fui hecho, de qué manera fui hecho, qué es lo que Él sopló, de qué materiales usó para construirme. Cuando vemos las diferentes vasijas de barro, uno piensa en tierra y agua, y eso es barro, pero cuando ves lo que las vasijas eran en la antigüedad, en realidad estaban hechas de diferentes materiales. No estaban hechas de un solo material. Tenían diferentes materiales que usaban, como arcilla, por ejemplo, y otros, seguramente tierra también. Y también tenían diferentes tratamientos. Los técnicos dirán tratamientos térmicos. Diferentes tratamientos de cocción, en definitiva. Y esos diferentes tratamientos y diferentes materiales hacían que las vasijas esas sean útiles para un tipo de contenido, para líquidos, para aceites, para comida, para conservación o lo que fuere. ¿Qué sopló Dios en vos? ¿De qué forma te hizo? ¿Cómo te pensó? ¿Qué materiales utilizó? ¿Qué método de cocción usó para hacerte? Porque cuando empezamos a descubrir quién es Dios y empezamos a entender a partir de nuestro conocimiento de quién es Él, empezamos a descubrir quiénes somos nosotros en Él, empezamos a descubrir eso, nuestra composición química, de qué estamos hechos, cómo Él nos pensó. Y empezamos a restaurar esa realidad. Y entonces eso tiene peso, sí tiene valor, porque puede contener de la manera que Él nos pensó la vida de Cristo y expresarla de esa manera. Y esa es la riqueza del cuerpo. Por eso también nos reunimos. Porque si no, no tendría sentido. ¿Por qué te levantás temprano o venís tarde o lo que sea? Porque la riqueza del cuerpo de Cristo está en cada uno de nosotros, juntos. ¿Por qué insistimos tanto con la unidad? Porque lo que tenés vos no lo tengo yo. O quizás en parte. En parte sí, en parte no. Pero cuando unimos las piezas que es su iglesia, hay poder, hay dunamis de Dios. Hay gracia manifestada. Por eso nos importa. Por eso es que muchas veces pasa, y no digo que no podamos tener nuestro tiempo a solas. Yo les decía, hoy mañana tuve un tiempo hermoso delante de la presencia de Dios. Y sí podemos tener, y está bueno que lo tengamos, pero cuando nos juntamos hay algo que pasa. Nos puede encantar escucharnos cantar a nosotros mismos, pero cuando yo empiezo a escuchar, a veces hago silencio y escucho lo que cantan, lo que declaran, lo que manifiestan, eso me parte al medio. Porque es su cuerpo expresándose de maneras que quizás yo no sé, yo no tengo. Y me llena, y me bendice. Imagínense la iglesia puesta de acuerdo. La iglesia puesta de acuerdo en que esto es lo que importa. El mundo sería transformado. No estoy diciendo que no seríamos perseguidos o no tendríamos problemas. Definitivamente tendríamos mucho más problemas que ahora.
pero podríamos decir, como dice Pablo acá, y lo voy a leer de vuelta: atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay veces miramos las promesas de la palabra de Dios sin entender lo que esas promesas necesitan para ser cumplidas. Y ahí lo dejo. Ahora, también según los materiales, según cómo fueron hechas esas vasijas, es interesante porque pueden expresar diferentes aromas o fragancias, incluso partiendo del mismo contenido. Vos podés tener el mismo contenido en una diferente vasija que va a dar una expresión distinta, una fragancia, un aroma diferente. Y es que lo que pasa también es que el contenido del envase son íntimos. No sé si lo pensaban así. Son íntimos, están juntos, están en contacto directo. Y me encantó pensar esta analogía de la intimidad entre el contenido y el envase, porque esa es la relación con Dios. Esa relación de intimidad absoluta, en la que uno y otro están juntos. Vaso y agua, ya que está. Vaso y agua. Una relación de intimidad absoluta, de contacto, de conocimiento profundo. El contenido, el envase. Las vasijas estas que somos de barro, al llenarnos de la vida de Cristo, estamos en contacto directo. Y es inevitable no conocerlo. Cuando vos estás en contacto directo, en contacto íntimo, ¿cómo no conocerte? ¿Cómo no descubrir más de quién sos? Eso te transforma. Y otra cosa que descubrí es que el envase se impregna de la fragancia y el sabor del contenido. Vieron que inclusive, si quieren lo saco de aquel contexto, pero sirve. Vieron que la gente que es prolija, no yo, cocinando, la gente que es prolija cocinando y no yo, usa una tabla para diferentes cosas. ¿Vieron por qué se contamina la cosa? Yo uso la misma tabla para todo, porque después va todo en la sartén y lo mismo, ¿cierto? Algunos cocineros me están matando, pero ahí está bien. Diferentes tablas para diferentes cosas, porque si no, los olores se mezclan, se contaminan y uno se supone que no quiere eso. Cuando estamos en contacto íntimo con Dios, se nos pega, se nos impregna su fragancia. La vasija se impregna del contenido. Y por eso uso una vasija para una cosa y una vasija para otra. Porque se impregna de su contenido. Y entonces es ese olor, esa fragancia que empezamos a dar donde sea que vayamos. Miren, incluso había esos frascos que tenían a veces perfume o aceites, que eran aceites perfumados, aún vacíos, seguían teniendo un aroma tremendo. Un aroma que se desperdigaba por todos lados. La relación íntima con nuestro Dios nos impregna de su fragancia. Nos impregna de su fragancia, de su sabor. Y eso es lo que vamos dando. Eso es lo que expresamos de la vida de Cristo a los demás. Es esa la belleza de Jesús, la belleza de Cristo manifestada. Dame a Cristo, sí, dame a Cristo. Y que ese Cristo se exprese a través de mi vida. Porque no tiene que ver con que lo diga yo, tiene que ver con el diseño de Dios para este tiempo. Que ese Cristo muerto y resucitado, que nos dio salvación, que esa gracia de Dios a través de su Espíritu habitando en nosotros nos llene de tal forma que nos vaya transformando cada día más y que esa transformación produzca impacto, se exprese a través de nosotros de la forma en la que Dios diseñó para cada uno. Que se exprese con poder.
Jeremías 18:44 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. Como barro en las manos del alfarero, son ustedes en mi mano. Es Él que nos da forma. Es Él que nos piensa. De una manera, Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra, hechura de Él. Y el segundo punto que quería compartir con ustedes a partir de esto es que hay un rasgo característico del amor de Dios, que es hacernos parte con Él. Porque esta verdad en tensión que recién tratábamos de exponer entre el contenido y el envase, y me animo a decir de alguna manera que todas las verdades en tensión que hay en la Biblia se resuelven desde el amor de Dios. A veces nos cuesta lidiar con las verdades en tensión de la Biblia. Pareciera que inclusive se contradicen. ¿Cómo puede ser esto y esto a la vez? Y lo interesante de una verdad en tensión es justamente eso, que está tensa. Pero nosotros también podemos tener una verdad en tensión desequilibrada. Y podemos darle más énfasis a una cosa que a la otra. Y el desafío es tener una verdad en tensión equilibrada, que es lo que trataba de hacer en el punto anterior. Y lo que nos ayuda a tener una verdad en tensión equilibrada es comprender la verdad que la palabra nos está intentando transmitir a través del amor de Dios. Necesitamos descubrir y entender cada vez más el amor de Dios para poder equilibrar las cosas, porque si no, vamos a cometer excesos. Y esos excesos, que inclusive son hasta falta de interpretación, los vamos a trasladar a las demás personas. Y entonces vamos a exigir cosas que no tienen nada que ver con lo que la palabra está diciendo. Y vamos a poner un estándar, una expectativa tal en las personas que no es lo que la palabra nos está diciendo. Porque si no leemos la palabra, si leemos la palabra sin comprender el amor de Dios que hay detrás de eso, vamos a cometer excesos de un lado o del otro. O si quieren, digo por exceso o por defecto. O vamos a irnos por el lado de la gracia absoluta, donde no vale todo y no importa nada, o nos vamos a ir del otro lado, donde volvemos a la ley, donde todo lo que importa es lo que haces o lo que dejas de hacer. Necesitamos balancear la gracia, necesitamos balancear el mensaje. Y la única forma de balancear el mensaje es a través del amor de Dios. Porque si hay algo que atraviesa toda la Biblia, es el amor de Dios. Si podemos descubrir en cada cosa que leemos en la palabra el tremendo amor de Dios, hay algo en nosotros que va a cambiar. Hay algo en nosotros que va a cambiar. Porque la tendencia, no sé si les ha pasado, es que si leemos el Antiguo es el Dios castigador, malo y severo. Y si leemos el Nuevo es, ay, gracias que van a Jesús, porque Dios era bastante malo. Y ahora que vino Jesús, gracias por la gracia. Dios es uno solo. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y es ese mismo Dios de amor y de misericordia del Antiguo Testamento que envió a Jesús. Es más, te diría, es ese mismo Dios. Hay un punto, capaz que corríjanme después si me equivoco. Hay un punto que yo veo más amor y misericordia de Dios en el Antiguo que en el Nuevo, pero déjenme explicarlo, no la saquen de contexto. Porque a través de Jesús la gracia fue manifestada. Jesús pagó por nuestros pecados.
Él hizo justicia por nosotros. Entonces, de alguna manera, Dios descarga su ira en su Hijo. Y hoy disfrutamos de esa bendición y de esa gracia, pero en el antiguo no estaba. Y la paciencia de Dios y la misericordia de Dios en esos tiempos, me animo a decir que era mayor. Yo sé que no es perfectamente correcto, solamente quiero poner un contraste. Entonces, no es el Dios malo del antiguo y el de la gracia del nuevo, es el mismo Dios, es su misma gracia que se manifestaba desde los siglos. Y cuando podemos ver lo que Él nos intenta enseñar y demostrar a través de ese amor de Dios que se está manifestando en cada paso de la historia, entonces empieza a cambiar nuestro entendimiento. Yo les confieso que no lo entiendo completamente. Que cuando me pasan cosas todavía que me atraviesan y me doy cuenta que suceden cosas que me atraviesan y me molestan. Y cuando empiezo a decodificarlas, empiezo a descubrir que hay un montón de condimentos que tienen que ver con cosas que aprendí, con cosas que me enseñaron, con cosas que repetía porque pensaba que era así. Y necesito, cada vez que eso me atraviesa, tomar un segundo y decir, Señor, ¿qué estás diciendo vos? ¿Cómo se ve esto a través de tu amor? Necesito tomar un segundo de distancia porque necesito pesar lo que está en mi corazón. ¿Cuáles son las intenciones detrás? ¿Qué es lo que estoy intentando incluso hasta corregir? ¿Está alineado con lo del amor de Dios? ¿Está alineado con lo que Él está diciendo? ¿O tiene más que ver con mis propias expectativas? Necesitamos dar un mensaje balanceado desde la visión del amor de Dios. El ejemplo de las vasijas, ahí podemos ver que lo importante es el contenido, como decíamos recién o hace un rato, pero a la vez que la vasija es necesaria. Y es necesaria porque Él decide que sea necesaria. Y tenemos que entender eso. Él está decidiendo hacernos necesarios. Es Él el que se autolimita a vivir a través y expresarse a través de nosotros. Pero Él nos hace necesarios. Y eso habla de cómo Dios en su amor nos hace parte. Es parte de ver su amor. Es parte de ver su amor. Mire, vamos a tomar un ejemplo. Empecé a pensar ejemplos de los milagros de Jesús y cómo Él actuaba. Y me vino a la mente uno rápidamente que era, ¿se acuerdan Lázaro cuando Jesús resucita a Lázaro? Su amigo Lázaro. Y ya llevaba varios días muerto. Y en sepultura, y vieron cómo lo sepultaban en esa época, y estaba en una tumba con una piedra enorme. Y cae Jesús, y desde afuera de la tumba le dice a sus discípulos que corran la piedra. Y bueno, ustedes ya conocen, los discípulos corren la piedra y Lázaro sale y resucita y todo maravilloso, salvo por el olor que seguramente habría, todo maravilloso, ¿no? Ahora, Jesús podría haber dado una orden y la piedra se hubiese corrido. ¿Tienen alguna duda de eso? Incluso les digo más, ¿tienen alguna duda que con una orden de él podría haber Lázaro salido sin correr la piedra? Yo no tengo ninguna duda, podría haberlo hecho. Pero otra vez el amor manifestado de Jesús, de tantas maneras, ese pasaje lo podemos cruzar de todos lados, pero de tantas maneras. No solamente el amor a Lázaro, no solamente la misericordia, mil cosas, porque incluso se estaba exponiendo de una manera en el momento menos indicado, se estaba exponiendo de una manera tremenda, pero más, los hace parte a sus discípulos. De repente, los discípulos son parte del milagro. Es una experiencia que no se van a olvidar nunca más. De repente son parte del milagro. Corrieron la piedra nada más. Y me los imagino cuando Jesús iba caminando hacia la tumba y los discípulos detrás diciendo, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Lo va a resucitar? No sé, me imagino conversaciones con ellos, la Biblia no lo dice, pero me imagino conversaciones. Yo estaría así,
porque ya lo habían visto a Jesús hacer un montón de cosas. A Pedro me lo imagino más, no, Jesús, no es el momento. A Pedro me lo imagino más así, no es el momento, Jesús, ya está, ya se murió. Oremos por la familia, no es el momento. A Pedro sí me lo imagino así. Pero también me lo imagino a Pedro el primero en ir corriendo a correr la piedra. ¿Qué vas a hacer, Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Son preguntas que no hace tanto tiempo aprendí a hacer. Y cambian tanto. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás diciendo vos en esta situación? ¿Qué es lo que hace latir tu corazón, Señor? Porque lo que haga latir tu corazón, lo que vos estés diciendo, es lo que quiero hacer yo. Y me los imagino a los discípulos detrás de eso. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y de repente Jesús corra en la piedra. ¿Qué? Y sí, pero Señor, si la corremos y no sale, se arma, ¿eh? Ya sufrió bastante la familia. ¿Te parece? Son preguntas que hacemos hoy. Yo las pongo por eso. Y te aseguro que aún en ese tiempo los discípulos tenían las mismas dudas. Aunque lo vieron hacer un montón de cosas, cada vez que había otra cosa, seguro. Hoy pensaba, ¿vieron que Jesús se iba un montón de veces a estar a solas con el Padre, a hablar con Él? Y es un ejemplo para nosotros, pero no quiero ir a eso en este caso. Se iba y los discípulos se quedaban solos. Y no tenían celular para mandarle un mensajito a ver dónde estaba Jesús, ni GPS para ver dónde estaba ubicado. ¿Volverá? Se iba bastante tiempo. ¿Va a volver? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y hay una cosa que los discípulos hacían todo el tiempo. ¿Saben cuál era? Esperarlo. Esperarlo. Y yo no sé si a vos te pasa, pero a veces yo soy un poquito impaciente. ¿Esperás a Dios? Esperamos a Dios. Y somos un poquito impacientes. ¿Va a ser esto Dios que me dijo que iba a hacer? ¿Va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? Ya fue, me retiro. Y a veces me encanta ver los discípulos y me encanta como reivindicarlos, porque vieron que siempre los discípulos, ¡ay, cómo eran tremendos discípulos! Yo no veo que nosotros seamos mucho mejores. Y por otro lado, la verdad es que, al contrario, veo todas estas cosas. Ellos, sin tener idea de dónde estaba por muchos días y ni saber si iba a volver, ni tener forma de comprobarlo, se quedaban esperándolo. Esperándolo. Porque conocer a Jesús era lo mejor que les había pasado. Estar mano a mano con Él era lo mejor que les había pasado. Pero aún así venía un nuevo milagro y va a pasar, no va a pasar. Y a veces nosotros nos acercamos de la misma manera y de repente vamos a orar por alguien y lo que estamos preguntándonos es, ¿sucederá, no quiero quedar incómodo, no quiero quedar mal? Y no nos exponemos al dunamis de Dios. Porque ese dunamis es para que fluya a través nuestro. Y no nos exponemos al dunamis de Dios por miedo a quedar avergonzados nosotros. Pero qué gloria de exponerme al dunamis de Dios e ir detrás de lo que Él está diciendo y haciendo y ver su gloria manifestada y ver cómo se expresa Él en su pueblo a través de cada uno de nosotros. Y qué gloria exponerme una y otra vez y correrme del lado y decir, Señor, ¿qué estás haciendo vos? Porque lo que vos estés haciendo, lo que vos estés diciendo, yo me voy a alinear a lo que vos estés haciendo y diciendo. Y si hay algo de lo que me arrepiento es de las veces en las que no me alineé a lo que Él estaba diciendo y haciendo. De eso me arrepiento. De ir detrás de lo que percibía de parte de Dios, inclusive no llegar a ver en ese momento lo que esperaba yo ver, de eso no me arrepiento. Pero de no haber ido y corrido detrás de lo que Dios estaba haciendo, de eso sí me arrepiento y no quiero volver a eso. El amor de Dios nos hace parte de su obra. Necesitamos ver el amor de Dios detrás de esto. Y entonces así que su vida se expresa a través de la nuestra, no es ni simplemente una frase poética linda para que nos acariciemos el pecho en un momento de adoración y después nos vamos a comer los fideos, ni tampoco es una carga terrible e imposible de llevar.
Cuando podemos ver el amor de Dios detrás de esto. No es una carga imposible de llevar. Es una bendición. Hoy Eli decía, es una honra que su presencia se manifieste, que podamos percibirlo. Es honra de Dios a nuestra vida. Es ese contenido derramándose en nosotros que somos los vasos, dándole honra. Él le da peso, importancia a los vasos al derramarse en medio nuestro. Entonces ya no es un peso el Evangelio, no es una carga llevada adelante lo que Él dice, lo que Él está diciendo, lo que Él está pensando. Y eso es importante hacer diferenciación. Lo que Él está diciendo ya no es un peso, no es una carga, es un gozo. Porque tiene que ver con que su vida se siga expresando a través de la mía. Es un privilegio. Es un privilegio. Me voy a ir a los caños con esta. Imagínense. Total. Con esta que dije ahora sí. Y no se edita nada. Imagínense ser un carruaje de un rey. ¿Sí? Yo sé que es un objeto inanimado, pero déjenme un cachito ser Disney. Sí, imagínense ser un carruaje y llevar a un rey, a una reina. Ese carruaje pasó de calabaza a carruaje, ¿no es cierto? ¡Chum! De alguna manera eso somos. El carruaje tiene valor, tiene sentido, se siente importante porque está llevando al Rey de Reyes. Nosotros transportamos esa vida de Cristo y a veces viene el lunes en la mañana y nos olvidamos. O viene alguno que nos dice algo medio con una incredulidad y nosotros nos ponemos abajo. Otro día compartíamos con unos amigos cosas que ellos nos preguntaban y hablamos de algunos milagros que habíamos visto porque nos preguntaban acerca de eso. Y yo le contaba esta experiencia que he contado varias veces que hemos tenido el año pasado, como yo vi en mi mano a través de que Dios me llevó a hacer este movimiento, como en una espiral descendente, a través de un tumor en la cabeza que tenía la chica por la que oramos, y que se percibía y se palpaba, y cómo este movimiento hacía y desapareció. Y no solo desapareció porque lo sentimos en ese momento, sino porque la imagen posterior dio que ya no tenía nada. Esa chica se casó este año. Y, y está bien, nos dijeron una cosa así como, bueno, pero vieron que hay tumores que se disuelven. Y sí, bueno, sí, puede pasar. Pero yo le dije esto, sí, pero ninguno se disolvió en mi mano mientras yo hacía así. Y hay una cuestión entre creer y no creer. Y ¿saben qué? Dios puede obrar de muchas maneras. Dios es el Dios de la ciencia. Algunas personas vieron que empiezan a descubrirse que algunos tipos de pensamiento también generan de repente, vieron que dice que la risa. ¿Quién te diseñó? O sea, ¿quién diseñó la forma en la que fuimos creados? Por algo Dios habla todo el tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente. Hay una clave y un secreto ahí. Hay una clave y un secreto ahí. Pero Él nos diseñó. No tiene que ver con generar pensamientos positivos o energías o nada. Tiene que ver con entender que Él nos diseñó, que es el Dios de la ciencia y que todo se sujeta a Él. De que no es Dios en este universo, es el Dios que el universo está contenido en Él. Es muy diferente de entender las cosas de una manera y de la otra. Cuando entendemos que todo está sostenido por Él, entonces todo es posible. Y si lo quiere hacer a través de un médico, ¿quién le da la sabiduría? Yo no sé si se dieron cuenta los avances tecnológicos. Hoy estoy con todo. Yo creo que los avances tecnológicos, inclusive en muchos aspectos, es gracia de Dios, que tiene que ver con el cumplimiento de sus planes y de sus tiempos. El avance de la tecnología no son los aliens que están viniendo y están dándose ideas. Es gracia de Dios a las personas. Yo no sé si se pudieran pensar, algunas cosas de tecnología son una locura, ¿no? Sobre todo en la electrónica.
que a mí me cuesta más. Pero es una locura un microchip. No sé si se pudieran a pensar, es una locura. Y cada vez más chiquito. Hay gracia de Dios manifestada. ¿Y saben qué? Mucho mejor si es a través de sus hijos e hijas. Pero incluso Dios va a usar a aquellos que no lo sean aún para traer su reino de la forma que Él quiera. Es así que esa misma tecnología hace que hoy haya más gente que nos mira por YouTube que la que está acá sentada hoy. Esa misma tecnología que hace que el Evangelio llegue a los rincones de la tierra. No estoy con esto diciendo que no hay que tomarse un avión y viajar, hacer lo que Dios diga que tengas que hacer. Cumplí con el diseño original de Dios para tu vida. Lo que digo es que Dios es el Dios de todas las cosas. No hay ciencia versus Dios. El amor de Dios nos hace parte de su obra. Para cerrar. Y hay una oración que el sábado pasado en Arraiz la comenté porque es algo que Dios me venía hablando. ¿Y qué es esta? Señor, que tu vida se exprese a través de la mía. Había algo en mi corazón que ardía. Señor, que tu vida se exprese a través de la mía. Que tu vida se exprese. Y me acuerdo que estaba sentado ahí mientras adorábamos y sentía que necesitaba repetirla porque no la entendía. Señor, que tu vida se exprese a través de la mía. Y a medida que la repetía, y de vuelta, no estoy diciendo que este sea un método, es algo que entendí en ese momento y necesitaba repetirlo para que venga revelación a mi vida, que tu vida se exprese a través de la mía. Y este mensaje está basado en eso. Que tu vida se exprese a través de la mía. Que la vida de Cristo se exprese a través de la mía, de la forma en la que vos querés, de la forma en la que vos diseñaste. Que tu vida se exprese a través de la mía y que traiga no solo transformación a mi vida, sino que traiga restauración a este valle de huesos secos. Que traiga vida, que traiga vida, que tu vida se exprese a través de la mía. Así que si hay algo que quiero dejar hoy es esa oración. Y que Dios traiga revelación inclusive a tu vida y a la mía, aún más profundidad de lo que esto significa para cada uno de nosotros. ¿Qué significa que la vida de Cristo se exprese? ¿De qué forma se expresa la vida de Cristo a través de la mía? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tiene tanta profundidad, Señor. Hay tanta revelación en tu palabra, Señor. Tanto por descubrir, Señor. Gracias por el tiempo que podemos pasar en tu palabra, Señor. Porque vos revelás vida a nosotros. Porque vos revelás vida. Vida eterna, vida abundante. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Señor, hoy volvemos a abrirnos para que tu vida nos invada, para que tu vida nos transforme, para que tu vida se exprese a través de la nuestra. Señor, dejamos inclusive todas las limitaciones de este tiempo a un lado, Señor. Lo que no vemos, lo que tarda, lo que pareciera que tarda en llegar. Oh, Jesús, que tu vida se siga expresando a través de la nuestra. Señor, ensanchamos nuestro corazón. Ensanchamos nuestro corazón.